Palabra el asambleísta Alejandro Vanegas. Muchas gracias, señor presidente, señores legisladores. En los temas que tienen relación con el derecho penal, es vital el rigor académico. El legislador Juan Gonzaga hizo una exposición jurídica de fondo y de forma que constituye un verdadero aporte para comprender la naturaleza de la conducta típica antijurídica culpable. Y eso es realmente lo que nos debe llamar la atención como legisladores. Los aportes que se van realizando y que contienen demagogia ocasionan la pérdida de enfoque de lo jurídico en materia penal y no contribuyen a mejorar el contenido del proyecto que se está planteando. Me alejo, y siempre lo he hecho, de el tema de tratar de plantear faltas de respeto, epítetos, etcétera, contra persona alguna, porque no es correcto. Porque lo vital en una asamblea y en el pleno de una asamblea es el aporte académico. Vamos a partir de un punto. El uso de los uniformes de policías y de militares debe ser prohibido siempre para los civiles, inclusive si se encuentran en funciones públicas. Por ejemplo, el ministro de Defensa y el ministro del Interior utilizan de forma frecuente uniformes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y está muy mal porque son funcionarios civiles. Ellos no tienen derecho a utilizar uniformes militares o de la Policía Nacional, pues está en el cumplimiento de la delegación del presidente de la República en su calidad de ministros de Estado. No es un delito, por supuesto, porque su conducta no es una conducta dolosa ni va a tener una intención de causar daño, pero no deben, bajo ningún concepto, utilizar uniformes porque no tienen el derecho, porque no se lo han ganado. El proyecto original, como bien lo ha señalado la legisladora Yahiren Noriega, era completo y tenía una visión completamente diferente. No se trataba de una simple reforma al COIP, que bueno, si ya finalmente se quiere ir a la práctica y decir, ok, reformemos el COIP en la parte específica, entonces sí debemos atender el planteamiento teleológico, jurídico, penal del legislador Juan Gonzaga, porque es el mayor aporte para poder comprender cuándo y cómo esta conducta se va a convertir en una conducta típica, antijurídica, culpable y con una pena, que debe ser de 5 a 7 años, por supuesto, porque de lo contrario estamos deslegitimando la reforma que ha planteado la comisión. Y este es un primer debate y por lo tanto todos los aportes van a regresar a ser estudiados en la comisión. Y sí me comprometo a colaborar con la comisión en cuanto a la redacción académica, buscando contribuir a que esta reforma tenga el respaldo de todo el Pleno de la Asamblea Nacional, porque sí es importante y porque sí es necesaria. Y dejando de lado estos ataques injustificados que no tienen razón de ser, porque no estamos discutiendo temas que sean políticos, sino eminentemente técnicos, técnicos en materia penal, jurídicos, necesarios para tratar de colaborar en que se evite conductas que contribuyen a facilitar a personas que cometen delitos el uso de uniformes. Ese es un problema serio. Le puse atención al legislador Steven Ordóñez porque es interesante, él maneja muy bien el derecho internacional, ha hecho un aporte que vale la pena comprender porque obviamente la constitución política del Estado está sometida a los convenios y a los tratados internacionales. Y vale la pena comprender también que ese aporte es un aporte de carácter académico que busca definir cuáles son los límites que debe tener el COIP respecto de la acción punitiva en contra de quienes utilizan los uniformes con intenciones dolosas y criminales. Y es un aporte sinceramente valioso que ojalá llegue a la comisión
y que pueda estudiarse para darle un contenido técnico jurídico alineado con el derecho internacional, con los principios constitucionales, pero sobre todo y fundamentalmente con la teoría de la imputación objetiva para darle sentido, como lo ha explicado el legislador Juan Gonzaga, a la reforma que estamos queriendo plantear. Si vamos a hacer una conducta que va a convertirse en un delito, estamos no generando solamente una reforma al COIP, sino que estamos aportando un tipo penal específico para una conducta que viene a ser nueva. Esta conducta ha estado antes como una contravención. En el actual contexto, porque en el 2014 este contexto social no existía. En el actual contexto y bajo las dinámicas sociales que van generando la necesidad del legislador de aportar con reformas a la norma, sí es necesario ponerle una limitación al uso de los uniformes con fines delictivos. Me parece que por un principio de coherencia y de congruencia jurídica es necesario también valorar cuáles son los delitos con los que se van a trabajar, porque el que se pone uniforme y mata está cometiendo un delito mayor que es el homicidio. Y entonces el uso del uniforme es un agravante a la conducta del primer tipo penal. Eso como legisladores tenemos que vigilarlo muy bien. El que se pone uniforme para secuestrar a una persona o el que se pone uniforme para robar, estamos hablando de una concurrencia de delitos y tenemos que valorar muy bien cuál es el delito mayor, qué es más grave. ¿Y qué es el delito que acompaña y agrava la conducta cuando el juez va a dictar la pena? Entonces, estos temas es importante estudiarlos académicamente. No podemos nosotros tratar porque de querer quedar bien con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional o con la sociedad civil ecuatoriana, hacer una reforma al COIP que carece de los elementos fundamentales y que son necesarios comprenderlos, que es la armonía de la reforma con los principios de la teoría de la imputación objetiva que están contenidos en el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, señor presidente, a mí me parece que, como se lo he ratificado en anteriores oportunidades, todo aquello que signifique respaldar a la sociedad ecuatoriana, colaborar con el Estado, colaborar con el bien, proteger el bien jurídico que esencialmente es la vida humana y la tranquilidad de los ecuatorianos, debe merecer nuestro respaldo. Sí, también me parece importante revisar cómo originalmente vino la norma para estudiarla en su contexto. Y finalmente, señor presidente, hago un llamado a que la comisión invite a los abogados que tienen experiencia y que están participando como legisladores en este periodo para poder contribuir con nuestra colaboración académica, pero en mi caso particular sigo estrictamente la línea que ha planteado el legislador Juan Gonzaga porque es la correcta, porque es la apropiada y porque en esa explicación está exactamente lo que debe ser la reforma que estamos estudiando el día de hoy. Señor presidente, señores legisladores, muchas gracias.